Ahora la siguiente presentación durará aproximadamente 20 minutos y las preguntas las pueden enviar por el chat. El moderador será Leonardo Inomata, que también es facilitador. Buenas noches a todos y buenos días. Yo soy Leonardo Indomata, soy abogado especialista en propiedad intelectual. Soy miembro también de JCI Brasil-Japón. De aquí, Brasil, invito a Ivi Friso de Melo, que es bióloga, doctora en ecología y tiene especialización en emprendedurismo social. Ivi Suecia, y trabajó con preservación ambiental. En ISIS es directora de proyectos, ecogestora del Sistema B, actualmente miembro especialista de la red Harmony with Nature de la ONU y trabaja como educadora en cursos de design de permacultura y también es consultora en design de culturas regenerativas. Ivi, te cedo la palabra. Sí, puedes empezar. Muchas gracias, Leonardo, y disculpen por el problemita técnico que tuve. Me gustaría agradecer primero por la invitación para poder participar en este evento y poder compartir un poco de este cambio de paradigma que es el tema de las culturas regenerativas. Empecemos. Quiero empezar mi presentación invitándolos a imaginarse un mundo en el que las empresas se preocupan por temas ambientales y sociales y no solo financieros. Imagínense un ambiente en el que todas las empresas tienen una agenda vinculada a la agenda de ODS, como nos mostró el señor Cosmo. Empresas que quieren conseguir esos ODS y que buscan una cura interna, que cuidan a sus empleados, que tratan de traer energía, construir un lugar bueno donde todos son aceptados, donde hay inclusión, para mejorar la armonía del lugar de trabajo, como para también mejorar la inteligencia colectiva de la empresa. Y así estas empresas lograrían promover una regeneración de nuestro tejido social y medio ambiente. Y imagínense empresas que pudieran dar más energía de las que sacan del ambiente para poder mantenerse. Yo creo que sería un mundo increíble si este sector empresarial ayuda a construir un mundo mejor. Creo que es una visión que inspira y la buena noticia es que parte de eso ya está ocurriendo. Desde los años 70, cuando se pidió el informe Límites de Crecimiento y después Nuestro Futuro Común, esa transformación empezó con la sociedad dándose cuenta de que no se puede crecer exponencialmente si tenemos recursos limitados. Entonces, ¿cómo vamos a darle un nuevo significado a nuestra economía para entender esta interdependencia que tenemos con la naturaleza? Reconociéndonos como naturaleza. En los años 70, el profesor de economía Muhammad Yunus, que ganó el Premio Nobel de la Paz, él crea esta nueva forma de construir negocios y son los negocios sociales, son negocios que vienen a solucionar problemas sociales, más allá de la sostenibilidad financiera. Entonces ya ahí hay un gran cambio. Después tuvimos el Triple Bottom Line de John Elkington. Él escribió un artículo con este término Triple Bottom Line. Ya se hablaba de todo esto, pero con este término como que se empezó realmente el momento con las empresas ya viendo la parte de sociedad, medio ambiente y gobernanza, ¿no? La gobernanza más allá del aspecto financiero. Y después en los 90 tenemos un artículo de Michael Mandel en Business Week que aparece con el término nueva economía. Claro que las nuevas economías ya estaban dándose, la economía solidaria viene desde la primera revolución industrial, o sea, ahí ya empezó la economía solidaria, pero cuando le damos un término
cuando es parte de nuestro lenguaje, empezamos a hablar más sobre eso. Entonces hubo un fortalecimiento de estas nuevas economías gracias a este artículo. Entonces empezamos a ver la economía circular, la economía azul, la ecológica, que es más de los 80, la donut, que también contribuye a una transición del capitalismo, de los accionistas, de un capitalismo de accionistas a capitalismo de partes interesadas. Entonces, en vez de preocuparse solo con el inversor, no, se empiezan a preocupar por todos los que están involucrados en el negocio, los clientes, los empleados, la comunidad de alrededor. Eso empieza en los 90 y en 2015, como ya dijo el profesor Cosmo, muy bien explicado, la ONU construye esta agenda global con los objetivos de desarrollo sostenible para que todos puedan colaborar, para que todas las áreas puedan colaborar para alcanzar esta Agenda 2030. Y también en 2010, si no me equivoco, se crea el Pacto Global, que es una iniciativa también de la ONU que invita a las empresas a incluir algunos principios de 2010 a 2015 y después de 2015 para adelante incluir los ODS en la agenda empresarial. Ese cambio para fortalecer la sostenibilidad en las empresas se da y empieza esta construcción de todo lo que soñamos en la imagen que les mostré. Tenemos entonces el establecimiento del sector 2,5, que es un sector entre ONGs y empresas, que son los negocios de impacto. Después tenemos varias instituciones que empiezan a surgir para fortalecer todo eso, como las empresas B, que se posicionan como empresas que quieren ser mejores para el mundo, para ayudar al mundo. Después tenemos los negocios sociales de UNOS, el Pacto Global que ya mencioné, Capitalismo Consciente, hasta el índice de sostenibilidad empresarial de la Bolsa de Valores. Todo esto empieza a fortalecer y a fomentar esta consolidación de la sostenibilidad con la agenda empresarial. Pero ahora estamos en otro momento histórico, en otro momento de posibilidad de transformación que es causa de la crisis climática que estamos viviendo. Según el último informe de IPCC de 2018, hasta el año 2040 habrá aumentado 1,5 grados la temperatura de la Tierra si seguimos actuando igual que hoy. Y hasta 2100 ese cambio será de entre 1,5 y 4 grados. Si seguimos como estamos en este momento, sin duda llegaremos a 3,2 grados más de temperatura. Pero aquí hay todo un tema. Si nosotros aumentamos 2 grados la temperatura global, ya estamos en un punto sin retorno, sin poder volver. Entonces no podemos llegar a 2 grados, tenemos que quedar por debajo de eso. Entonces, con este panorama, con este contexto global que tenemos, necesitamos pensar cómo podemos ir más allá. La sostenibilidad ha sido muy importante, imprescindible hasta ahora, pero aquí la invitación es que podamos tener acciones que van más allá de sostener lo que tenemos hoy, para regenerar, para restaurar y regenerar lo que tenemos. Para empezar a contarles de culturas regenerativas, que justamente esto del cambio de paradigma para ir más allá de la sostenibilidad, voy a mostrarles algunos conceptos. Primero voy a hablar sobre la permacultura, que es un área del saber, del conocimiento que fue creado en Australia en la década de los años 70 y nos brinda posibilidades para cambiar la cultura, para construir una cultura de permanencia de la especie humana en la Tierra. Cada pétalo corresponde a un área de actuación. Tenemos educación y cultura, espacio construido, posesión de tierra y gobierno comunitario. Incluso en el espacio construido tenemos la bioconstrucción que usa el bambú como uno de sus principales materiales. El bambú está muy presente y es extremadamente importante aquí para poder realizar esta transición, para llegar a la bioconstrucción.
Y además de estas áreas, tenemos los pilares éticos de la permacultura. La permacultura está basada en 3 pilares: cuidado con las personas, cuidado con la tierra y cuidado con el futuro. Y con base en esto tenemos los principios de design y las prácticas, como por ejemplo agricultura biodinámica, agroecología, compost, que creo que ya muchos deben haber oído hablar de esto. Y lo que me gustaría mencionar aquí es que en todo, toda esta área de conocimiento tenemos las estructuras invisibles, que son las estructuras que sostienen la sociedad que no vemos: la educación, la economía, la política. Y en esas estructuras invisibles tenemos ciertas perspectivas y maneras de actuar para realizar esa transición. Es un movimiento regenerativo. Antes estábamos más basados en el paradigma convencional, que eran las acciones degenerativas. Para sobrevivir, las personas y las empresas sacaban la energía del sistema sin preocuparse mucho por dar, por devolver, ¿no? Por equilibrio de recursos, residuos y demás. En la década de los 70, como les dije, que salió el informe, empezamos a pasar a un paradigma ecológico, que es de minimización de los daños que causamos como especie aquí en la Tierra. Y ahí, con la evolución de esto, pasamos al paradigma sostenible, que es: ya no se causan más daños, vamos a equilibrar, vamos a sostener, mantener lo que tenemos. Y ahora la invitación es pasar a otro nivel, es ir queremos regenerar lo que se degradó. La ONU declaró la década en la que estamos ahora, de 2021 a 2030, como la década de la restauración. Aquí podemos dar vuelta al peor escenario de crisis climática, eso que mencioné de la temperatura. Y la propuesta es ir más allá y cambiar entonces toda la balanza, cambiar la energía del sistema, tener acciones que apoyan el sistema como un todo. Y de eso quiero hablar también hoy en esta charla. Bien, veamos, ¿qué son estas culturas regenerativas? ¿De qué estamos hablando? Es un poco difícil tener una definición única porque no existe una sola definición. Por eso digo culturas regenerativas en plural. Básicamente son sistemas, son valores que van a inspirar las prácticas. Esas prácticas dependen, claro, del contexto de cada lugar. No se puede hacer un modelo que se repita igual en todas las demás culturas. Podemos pensar en los valores de cada lugar y a partir de ahí tener algunas prácticas alineadas a lo necesario. Y eso puede hacer que materialicemos y revigoremos el sistema. Las culturas regenerativas son básicamente sistemas que están en un grupo donde hay una interdependencia. Todos los seres se dan cuenta de la interdependencia de todos. A partir de ahí, como en la naturaleza, a partir de ahí, con cada ser que actúa en ese sistema, se hace posible la resiliencia. O sea, ¿qué sería un ambiente resiliente? Es el entorno donde uno puede volver al punto de equilibrio con más facilidad después de cualquier alteración. O sea, son sistemas interdependientes, equitativos, resilientes, que reconocen la importancia de cada uno sin ningún tipo de prejuicio o juzgamiento. Sabemos que todos son importantes para que ese sistema se mantenga y producen salud, además de todo. Estos sistemas se basan en la ética egocéntrica. Para que se den una idea, ¿recuerden esa imagen de que uno tiene que salir del ego y llegar al eco? Bueno, esa imagen tiene que ver justamente con este paradigma que tenemos hoy. Hoy es el antropocéntrico, la necesidad humana como centro de todo, de las decisiones, etc. Pero este paradigma egocéntrico en realidad propone que todos los seres tengan la misma importancia. Por eso, por ejemplo, nosotros tuvimos la ética biocéntrica, o sea, tener aquí la ética de los animales, y ahora la ética ecocéntrica reconoce a todos los elementos de la naturaleza.
los ríos, los bosques, para mantener el equilibrio sistémico y la salud de todo el sistema. Eso ocurrió en Ecuador con el reconocimiento del río Atrato, de los derechos del río. Esto está en la Constitución de Ecuador ahora. Y en la Amazonía colombiana también se están reconociendo los derechos. Así que ahora estamos caminando en ese sentido. Harmony Nature es justamente una organización que habla de eso. Bien, con todos estos elementos y valores, pensando entonces en un sistema ecocéntrico, resiliente, alineado, pensando en este pensamiento sistémico, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo opuesto del pensamiento cartesiano y reduccionista de hoy día. Este pensamiento tiene que ver con la teoría de la complejidad y reconoce que el todo tiene sus partes, pero el todo no se resume a esas partes, sino que las partes también interactúan entre ellas y tienen propiedades emergentes que impactan el todo. O sea que este sistema entiende esa complejidad y no tiene una visión cartesiana o reduccionista. Y así podemos producir un sistema social que restaura, renova y revitaliza sus energías, sus recursos. Todo esto es bastante nuevo y en este momento tenemos más preguntas que respuestas. Pero les puedo traer algo de inspiración sobre cómo podemos construir organizaciones basadas en los valores de las culturas regenerativas. Esa es la propuesta con esta charla. El primer lugar donde buscamos inspiración serían las tecnologías sociales. O sea, todas las metodologías de autogestión, la comunicación no violenta, Dragon Dreaming, biomimética, Art of Hosting, teoría U. Son todas tecnologías sociales que nos ayudan a estimular este cambio y a construir culturas regenerativas dentro de las organizaciones y de los sistemas de los que formamos parte. Cada una tiene su enfoque claro, específico, y si estuvieran interesados podrán buscar un poco más sobre estos nombres, estos términos. En fin, cada uno actúa con uno de los pilares que les mencionaba. Otra novedad que tenemos serían los movimientos que fueran apareciendo a partir de esa transformación del pensamiento. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo las organizaciones se van moviendo en ese sentido? El primer movimiento serían las empresas que curan. Raj ha publicado un libro, se llama Peso Consciente, y en el 2008 publicó Empresas que curan, junto con Michael Gelb. En este libro la propuesta es que las empresas tienen que preocuparse con sus empleados, empleadas. Tienen que tener un entorno sano y de armonía para cuidar las necesidades de todas las personas involucradas en el negocio. O sea que el propósito es un alivio del sufrimiento y también mejorar la satisfacción de los stakeholders, de las partes interesadas. Eso empieza en el 2008. Después, en el 2014, viene el libro Reinventando las Organizaciones de Frederic Laloux y empiezan las organizaciones TEAL. Incluso Ana Lilla, nuestra excelente traductora de japonés, nos ha comentado que en Japón también existe ese movimiento, se habla bastante de las organizaciones TEAL, hay algunos artículos publicados, me gustó mucho cuando me comentaba ella sobre este tema. O sea, es un movimiento global, lo tenemos también en Brasil. Una organización TEAL, ¿qué sería? Sería una organización que tiene 3 puntos principales. Tienen un propósito de evolución, claro, operan con autogestión y también tienen un entorno, digamos, integral para sus empleados. ¿Qué sería eso? Sería un ambiente con diversidad, con inclusión, en el cual todos pueden ser ellos o ellas mismas. No tienen que separar lo profesional de lo personal. Simplemente se acepta lo que se es en el entorno de trabajo. Bien, una cosa un poco más reciente serían los negocios regenerativos. Eso empieza con John Fullerton, que en el 2015 publica un artículo que se llama Capitalismo Regenerativo. Después Carol Sanford, en el 2017, lanza un libro que se llama Negocios Regenerativos. Entonces,
definen ellos como tal? Estos negocios tendrían un propósito de tener un impacto positivo en el mundo, se basan también en esa visión sistémica que les comentaba, reconocen la interdependencia de la empresa y del medio y de todos los seres, todos los que participan, todas las partes interesadas, también estimulan la participación, la esencia de cada persona está involucrada, tiene que ver con ese ambiente integral que les decía, tienen un enfoque más holístico, quieren la innovación, la adaptabilidad, responsabilidad de la empresa con relación al escenario mundial y quieren una participación empoderada, o sea, que cada uno, cada una pueda decir lo que piensa y tenga voz. Valoran también la ancestralidad y el contexto local, además de tener inspiración biomimética y se inspiran en la naturaleza entonces para traer soluciones. Para terminar, tenemos algunos ejemplos de cada organización en este movimiento, de las organizaciones TIO, por ejemplo, para que tengamos un poco más de ejemplos prácticos de qué estoy hablando. Con relación a las organizaciones TIO, tenemos una empresa de consultoría aquí que se llama Target TIO, que construye estos sistemas con propósito de evolución practicando la autogestión. De hecho, Target TIO tiene una nueva metodología social para la autogestión y eso lo están difundiendo en todo Brasil. Y es un conjunto de consultores que trabaja en red. Tienen total libertad en sus elecciones en la organización. Cada consultor elige quién va a ser su cliente y cuál va a ser su remuneración y si eso se va a hacer adentro de la organización. Para tal, tienen una planilla que funciona como un banco, donde van compartiendo los valores entre las personas que trabajan en la organización. Otro ejemplo muy interesante de ambiente que estimula la salud, la igualdad, la resiliencia, sería esta empresa Tribo. También es una empresa de consultoría y tienen unas prácticas de cuidado muy interesantes. Tribo también tiene autogestión y tienen checkpoints cada semana para ver cómo los empleados están, cómo se sienten y eso. Y tienen checkpoints como si fuera, digamos, una investigación de satisfacción, una encuesta, para entender si está todo bien alineado, cómo la gente se siente de acuerdo con sus tareas y eso. Además, cada 3 meses, Tribo organiza una reunión para una discusión de remuneración, de sueldo. Cada uno puede hablar sobre reajustar su sueldo cada 3 meses. Tienen toda una metodología para hacer, una planilla y un diálogo profundo para entender cómo equilibrar el dar y el recibir, digamos, de cada persona involucrada en la empresa. Aquí les doy un ejemplo más global, que sería la empresa Patagonia, que tiene artículos deportivos, ropas. La misión de Patagonia es estar en los negocios para salvar a la madre tierra. Traigo esto como un ejemplo de una empresa que habla del ecocentrismo para llegar a la protección ambiental. Patagonia tiene la idea de neutralizar sus emisiones de CO2. Además, están haciendo la transición ahora de sus fuentes de energía para utilizar solamente energía renovable y además tienen algunas iniciativas para ayudar a ONGs en sus acciones con causas ambientales. O sea, cada año tienen un gran evento, un gran congreso, en el cual tratan de estimular, de ayudar a los activistas en la causa ambiental. De hecho, tienen un libro con una compilación de todo el conocimiento de los últimos 20 años. Además, Patagonia se está posicionando como una empresa activista. Es algo que va creciendo mucho en los Estados Unidos, que serían empresas que defienden causas. O sea, son empresas activistas y lanzan campañas para defender las causas que están alineadas con su misión. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando el expresidente Donald Trump trató de reducir la protección ambiental en Utah, Patagonia lanzó una campaña en contra de eso, diciendo, el presidente me robó las tierras. Y empezó con varias campañas
publicitarias para evitar que eso ocurriera. Y así entonces fueron defendiendo el territorio y la protección ambiental. Para concluir, les muestro un negocio regenerativo que se llama Sinaldo Vale, de aquí de Brasil. Traigo Sinaldo Vale como un ejemplo de interdependencia y resiliencia. En el 2018, el Instituto Capital, que es el de John Fullerton, que lanzó el artículo de negocios regenerativos, tenían una acción importante. Querían traer ejemplos de esos negocios en el mundo. Hicieron la red de comunidades regenerativas. Son 15 miembros de 8 países de 4 continentes, que serían ejemplos buenos de negocios regenerativos. Y justamente acá en Brasil tenemos a esta empresa, Sinaldo Vale, que quiere estimular la regeneración del medio ambiente, de las personas, a través de una restauración del cinturón verde en Río de Janeiro. Queremos entonces pensar en una manera sostenible de hacerlo y tenemos eventos y iniciativas también en ese sentido. Hay algunas acciones de Sinaldo Vale que van más allá del negocio y que reconocen la interdependencia del negocio con todo su entorno, con toda la comunidad donde están insertados. Eso para mí es un gran ejemplo de cómo podemos impactar la transformación no solamente en la empresa, sino también alrededor. Aquí hay un proyecto de gestión de residuos en la comunidad donde ellos están. Otra acción sería un proyecto de generación de renta para mujeres que trabajan con culinaria, o sea, ellos venden productos con diferentes tipos de frutas, con yaca, por ejemplo. Y otro punto aquí es un negocio social para generar renta para los jóvenes en ese entorno. Y tienen ahí tarjetas de visita con las hojas del bambú. Aquí no usan nada químico, solamente bambú. O sea que es un negocio que tiene un impacto social, no tiene ningún impacto negativo ambiental. Bien, y ahora les dejo una pregunta. ¿Qué prácticas pueden hacer que su organización sea más regenerativa? O sea, como empleado, empleada o como dueño o dueña de una empresa, ¿cómo traerle más, ofrecerle más salud al sistema? Colaborar con este cambio de paradigma al construir una sociedad para restaurar, regenerar el sistema que tenemos hoy. Para inspirarnos tenemos aquí una frase de Buckminster Fuller, visionario, que nos decía que para cambiar un paradigma, en lugar de luchar y tratar de cambiar el modelo problemático, lo que uno tiene que hacer es crear un modelo nuevo que hace que el antiguo sea obsoleto. Así que les dejo esta invitación a repensar esta idea. Vamos a ver si tienen preguntas. Realmente este es un tema fantástico. Es muy bueno escuchar un poco más sobre esto. Estuve investigando este asunto y me parece muy interesante. Tenemos una pregunta de Walter, de Botucatu, que nos dice lo siguiente. Él nos pregunta si hay alguna alineación con los gobiernos del país para ayudar que las empresas piensen de manera regenerativa, como algún tipo de incentivo fiscal, por ejemplo. Y de hecho, yo añadiría algo. Muchas veces esperamos que el poder público actúe y no las empresas. Pero ¿habría algún incentivo aquí para los países, algo que los estimule para que los mismos gobiernos empiecen con esa transformación? Bien, este movimiento es bastante reciente. Ustedes vieron ahí que hay libros de 2014, 2017. O sea, no está todavía, no es tan institucional, digamos, como el movimiento de sostenibilidad, que ya
viene creciendo desde los años 70 y ahora veo que hay muchas instituciones haciendo ese advocacy, esa defensa, en fin, en diferentes sectores incluso. Yo no conozco, estoy pensando aquí, si habría alguien, tal vez el Instituto Capital, y con relación al ecocentrismo tenemos Harmony with Nature, pero pienso que hay algunos puntos específicos que se están haciendo desde algunas instituciones puntuales, pero no hay una organización, por ejemplo, que haga todo o una gran conexión con el poder público, si me explico. Pienso que justamente los ODS ayudan en este sentido porque van a impactar la construcción de este paradigma, de este cambio de paradigma. Así que los ODS ahora serían una gran agenda en este sentido, que ayuda bastante, y veo que las políticas públicas van creciendo también, pero no necesariamente con una interlocución con alguien que apoye. En Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam, se ha decidido que después de la pandemia iban a adoptar la economía donut, la economía circular como modelo económico en la ciudad, e hicieron un collab para definir las acciones, etc. Y eso tiene un gran diálogo con la regeneración, con este concepto. Así que hay algunos temas así puntuales ocurriendo ahí, o en Dinamarca también, donde van a adoptar también la economía donut después de la pandemia. En fin, todavía es un movimiento tímido, muy reciente. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Bueno, Renato dice que le encantó la charla, dice que cuáles son las... Disculpa, fue de Alex, fue ¿cuál es la efectividad de las culturas regionales en la visión del egocentrismo? Bueno, en realidad la propuesta es esa, que podamos descentralizar un poco más. Ahora tuvimos ese cambio de vivir en una sociedad en red, después la tercera revolución industrial, después toda la parte de globalización, y ahora la invitación es cómo volvemos un poco, ¿no? Cómo damos unos pasos para atrás y entendemos los efectos negativos que tuvimos de la globalización y cómo no o sea, no podemos dejar de ser globalizados, tampoco se puede dejar de vivir en red como sociedad, pero hay que repensar qué tenemos de efectos, de cosas negativas y tratar de descentralizar y minimizar lo negativo. Hay algunos movimientos que dialogan con la cultura regenerativa que hablan del localismo económico. Local Futures de Elena Norberg de Suecia es uno. La economía solidaria también habla mucho de esto. Entonces, la idea es que empecemos a fortalecernos como comunidad y luego una comunidad puede apoyar a otra comunidad. Y así se puede producir la regeneración. Transition Towns también es otro movimiento que muestra esta construcción de comunidades locales para el desarrollo sostenible. Y esas comunidades se apoyan entre sí para poder llegar a esta transformación de paradigma. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos, yo tuve la impresión que esas empresas que mencionaste ya nacen con esa cultura, ¿no? De transformar, de querer cambiar el paradigma para el futuro. Y esto tiene que ver con la otra pregunta. Las grandes empresas que existen o las empresas de... ¿Cómo pueden hacer las pequeñas y medianas empresas para cambiar, ¿no? Y también las empresas grandes, para cambiar la cultura que tienen, que algunas empresas vienen de otra época, de otra generación. Yo veo algunos movimientos que se están dando. Por ejemplo, ahora veo muchas empresas que nacen como negocios de impacto, que son negocios que no piensan solo en las ganancias, sino en un impacto social positivo. Esto es algo más reciente, pero también veo a muchos CEOs de empresas más tradicionales que empiezan a entrar en contacto con esos movimientos, libros, y empiezan a cambiar su conciencia y buscan transformar las organizaciones donde trabajan.
en las que yo trabajo como consultora, yo ayudo, por ejemplo, a apoyar esa transición de la empresa. Y lo que ha fomentado, motivado eso, es la transición de los valores hacia la nueva economía. Salimos del inversor y pasamos también a los empleados. ¿Por qué? Porque eso genera valor añadido para la marca. Hoy no se trata más solo de la facturación de la empresa, no es solo eso lo que importa al final del año. El valor de la marca también importa y mucho. Entonces la imagen de la empresa en la sociedad es un gran activo hoy en día. Estamos viviendo este cambio en el capitalismo. Por eso decía antes lo de pasar del accionista a las partes interesadas. Las empresas más grandes se están preocupando con su imagen y qué imagen le están dando al cliente, al consumidor, y cómo pueden mejorar la imagen. Y ahí entramos como sociedad civil con el consumo responsable. Nuestras elecciones han influido en esa transformación. O sea, la sociedad civil tiene esa influencia. Y también me preguntaste sobre el gobierno, ¿no? ¿Cómo ocurre ese incentivo? Los negocios de impacto aquí en Brasil, tenemos la Alianza por los Negocios de Impacto, por ejemplo, que trabaja en 4 áreas para hacer como un trabajo de defensa para que se fortalezca este ecosistema. Entonces, por ejemplo, crear más órganos e instituciones, organizaciones que apoyan, como aceleradoras, incubadoras de negocios, etcétera, hasta la construcción de un sistema de leyes, un sistema que colabora, que incentiva. Estoy tratando de acordarme de las otras 3, aumento del número, aumento de capital y posibilidad tal vez de que hayan incentivos, por ejemplo, que las compras públicas tengan prioridad, que los negocios de impacto tengan prioridad para compra pública. Eso ya pasó en Argentina y, si no me equivoco, en Colombia también. Así que algunos países ya están haciendo esto. Y hay otro movimiento muy importante que es la creación de un nuevo tipo de CNPJ, que es lo que llaman aquí, es el código de las empresas. Es el número que tienen las empresas. Y esto ya pasó en Italia, en Colombia y aquí en Brasil. La alianza que mencioné está haciendo este movimiento para realizar todo esto. Entonces está empezándose esta interlocución, se está dando, pero todavía es algo bastante, está en pañales, digamos. Muy interesante. Muchísimas gracias por tu presentación y por tus respuestas. Silvia, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ivy, y gracias, Leonardo. Entonces pasemos.